esta hora presentamos el Salón del Comercio Internacional. Nos vamos rápidamente a la plataforma de televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo. Les saluda Yania Cisneros, asesora comercial y pricing de Corporación Logística y Transporte. Un día más, gracias por retornarnos en este lugar para que puedan recibir información de mucha relevancia para las primeras personas que quieran realizar tal vez una información, las personas que ya conocen este tema de la información. Tal vez el día de hoy les va a ayudar a mejorar lo que son los términos y condiciones para poder concretar en sí una operación o una compra internacional. ¿Sí? Siguiente PPT, por favor. Si podemos comenzar tal vez con la transmisión, ya que todavía no veo la PPT. Pues sí está genial. El día de hoy, como tal, vamos a ver los tipos de transporte, que básicamente a ustedes les va a ayudar a poder definir, en este caso, qué transporte sería de utilidad, de conveniencia, en términos de costos, también tiempos, lo cual es una operación ya sea de importación, que por lo general siempre se deriva al tipo de producto, o depende del tipo de producto, la naturaleza del producto, también los tiempos en los cuales ustedes obviamente requieren el producto. Siguiente PPT, por favor. Perfecto. Vamos a comenzar, en primer lugar, con el tema del transporte terrestre internacional, que viendo de una manera general, el transporte terrestre, en el caso de Perú, por ejemplo, es un transporte usual, sin embargo, pues utiliza un 30%, ya que para lugares que están aledaños, en este caso Perú, y en este caso Chile, es muy usual el transporte terrestre. Ustedes se preguntarán en qué momento es ventajoso o es de utilidad utilizar el transporte. En primer lugar, cuando se tratan de tramos cortos. Segundo, cuando la carga es considerada como general y no perecedera. Básicamente de esos dos. Y tercero, si es que económicamente estamos hablando en temas de presupuestos para una empresa o para un cliente, es importante ver el tema de los costos logísticos, pues al mandarlo en este caso con un transporte terrestre es una buena opción. En teoría es rápido porque estamos hablando de mecanismos y de gestión, en este caso documentaria rápida para el tema de la aduana, para el tema de la carga. Es económico también, como mencionaba. Es muy versátil, se le puede decir. ¿Por qué? Porque se acomoda, como le mencionaba, a las diferentes cargas. Por ejemplo, puede haber carga refrigerada, existe vehículos que están conectados y son carga para poder, en este caso, transportar carga rica. Lo mismo con la carga general. Obviamente, siempre y cuando estemos transportando, en este caso, a lugares cercanos, ¿no? Bueno, algunos inconvenientes que puede haber en el transporte, pues obviamente el tema de la velocidad y cómo esté pactado el tema de tiempos en este caso. Por ejemplo, el día de hoy yo cargo una mercadería para que salga de mi día, pues obviamente en el tramo se va gestionando el tiempo también para que el chofer pueda parar, como no. Hay temas netamente ahí también, podría decirse, logísticos en el tema de pasar por la aduana, por la frontera, que toman su tiempo y a veces obviamente va a depender de diferentes factores, como también el factor del tráfico. Bueno, siguiente PPT, por favor. Algo que creo que a la gran mayoría le interesa saber es el tema del transporte ferroviario, el cual no es tan usual en este caso en el Perú. Solamente pues, podríamos decir que es el 10% que se maneja en temas ferroviarios. ¿Por qué? Porque en general las líneas o las conexiones que nosotros tenemos son escasas, no son muchas. Entonces, la ventaja básicamente de este transporte es que, pues obviamente, si quiero transportar una mercancía a largas distancias, pues obviamente son cargas pesadas, estamos hablando de un volumen más o menos considerable, pues optar por este tipo de transportes es una buena opción, por el tema del precio y también, en este caso, de la rapidez que pueda haber, siempre y cuando sean largas distancias y ya no se use, por ejemplo, el tema del transporte terrestre. Algunos inconvenientes por parte de ese transporte como tal, es como podría decirse transporte por carretera o vía terrestre,
es que pues obviamente se usa como transporte intermodal, ¿sí? Básicamente es para enlazar con otro tipo de transporte. En el caso, por ejemplo, de Perú, utilizamos la línea esta que tenemos actualmente, que básicamente se usa generalmente para minerales y lo hacen para poder, un punto en un transbordo y poder llevarlo con otra unidad de transporte, otro medio. Es menos flexible y pues, como les mencionaba, es un rápido transporte para el tema terrestre, dejando de lado, en este caso, hablando de tiempos y competitividad, al transporte terrestre. Luego seguimos con el transporte marítimo. El transporte marítimo, siguiente PPT, por favor, podría decirse, el transporte o el medio por el cual se mueve o hay mayor tráfico, en este caso, en lo que son el tráfico de bienes como tal, obviamente para importación o exportación. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, Perú, somos especialistas en el tema de exportación agrícola, ¿sí? ¿Cómo lo movemos? Por lo general, siempre movemos la carga pues, con el transporte marítimo, por eso carga limitada. Igual para las importaciones, si yo quiero traer algo de China, si quiero traer algo de España, pues voy a mover una carga considerable, trabajar en este caso con este medio. ¿Cuáles son las ventajas? Por lo general, un transporte marítimo te ayuda a traer, como les mencionaba, más de una tonelada, más de un metro cúbico. Estamos hablando de traerse una motorizadora, un tractor, carga textil, etcétera. O sea, que sea carga realmente voluminosa y pesada. Es convenible, sí, porque obviamente el transporte en términos de precio, es más económico. Por ejemplo, yo quiero mover carga de China, actualmente, por ejemplo, los fletes para carga consolidada $10 la tonelada o el metro cúbico. Entonces, si quiero traer obviamente 25 toneladas, pues van a costar $50. Económicos, sí. Ahora, eh, algo aquí tal vez que es un poco, o sea, tiene un poco de contratiempo, es el tema de los tiempos. Aproximadamente, obviamente, los días de tránsito son de 25 días hasta más, dependiendo obviamente de qué continente encontramos. Eh, pero obviamente es muy eficaz para el tema de cargas pesadas y voluminosas. Para el tema del transporte aéreo, obviamente, si el tiempo es uno de los factores que juegan en la toma de decisiones, por ejemplo, una empresa importadora o exportadora, obviamente es un punto a favor para ti, pero eso sí, es muy costoso, ventajoso en términos de tiempo. Tal vez también para poder transportar mercancía delicada, o en este caso perecederos, ¿no? Tal vez hortalizas, flores, no requieren, o sea, no requieren tanto tiempo de transporte, no tiene que ser inmediato. Siguiente, por favor. Ahora, la comparativa de los tipos de mercancía, las preguntas de cómo puedo, en este caso, seleccionar un transporte idóneo para la carga que yo voy a exportar o importar, es preguntarse de dónde y hacia dónde va a ir la mercancía, con qué rapidez yo necesito mandar el producto, cuánto peso y qué volumen tengo que sacar o importar, cuáles son las características especiales, si es mercancía perecedera, si son mariscos, si son frutas, si son vegetales, obviamente es un factor importante para poder identificar el transporte idóneo en este caso para importar o exportar el producto. Y obviamente el presupuesto, porque como vemos, todos los transportes no son nada económicos. El aéreo es muy caro. Si estás trayendo mercancía de valor, mercancía perecedera, es indicado. Pero si no, no hay ningún problema, puedes traerle un transporte más económico, vía marítimo. Luego, algo después, obviamente, que es importante mencionar, creería yo, es el tema de los términos y condiciones que existen internacionalmente, que como yo importador o exportador debo denominar completamente. Si soy nuevo, obviamente saber en qué términos me gustaría trabajar con el proveedor, y aparte del día de hoy, de saber con qué medio de transporte trabajar, el día de hoy vamos a ver también los términos. Siguiente PPT, por favor. Que básicamente son los Incoterms, eh, eh, que básicamente son los Incoterms. Podríamos decir que los Incoterms son
aquellos términos o un término, condición que básicamente responsabiliza o se transmite la responsabilidad, los riesgos y en este caso los costos, ya sea un exportador o un comprador o un vendedor. Son términos y condiciones dentro de un contrato para poder saber tú, proveedor, hasta qué parte te haces cargo en términos de responsabilidad, costos y riesgos. Tú, exportador, hasta qué punto también te haces responsable. Entonces, ¿para qué es importante esto? Para que nosotros cuando trabajemos internacionalmente sepamos en este caso hasta dónde yo importador debo de asumir todos los costos y el exportador también y también los riesgos, una vez entregada la mercancía en el puerto, una vez entregada en almacenes, etcétera. El día de hoy simplemente me voy a centrar en los más comerciales y los más importantes, que son los que más tráfico tiene en este caso a nivel internacional. Siguiente, por favor, que son los siguientes que podemos ver en pantalla. Tenemos al Export, ¿sí? Tenemos al FCA, tenemos al POP y al CID. Estos se pueden trabajar con casi todos los medios, ¿sí? Pero para el tema aéreo tal vez cambia la tecnología, ya tal vez no sea un FOP, ¿no? Ya. Ahora, si podemos ver ahí en las imágenes, vemos el Export, el FCA, FOXI, con diferentes imágenes que se acumulan a lo que son responsabilidades. En Export, como se puede en la imagen, hay una imagen de una fábrica, otro de un transporte con una autoridad aduanera, el otro almacenes. En Export básicamente incluye todas esas responsabilidades y costos que tiene que asumir en este caso el comprador. En FCA va disminuyendo la responsabilidad y los riesgos y los costos que tiene que asumir, y así sucesivamente. Pero para hablar más a detalle, en la siguiente PPT vamos a ver de qué se trata estos términos que el día de hoy vamos a ver. Lo que tenemos aquí es Export. El Export es uno de, no mis favoritos. ¿Por qué? Porque, sobre todo para el importador, porque el importador en este caso es quien se haría cargo de absolutamente toda la logística internacional, en términos de costo, responsabilidad y riesgos. Ustedes se preguntarán de qué estamos hablando. Si ustedes pueden ver el esquema en pantalla, vemos en este caso las fábricas de color naranja, ¿sí? La fábrica de color naranja indica la obligación del vendedor. El vendedor solamente tiene obligación hasta que despache y entregue la carga. En este caso, o sea, esperar que la unidad del comprador llegue y lleve la carga. No tiene de ahí más adelante más responsabilidades, no las tiene. Entonces, ¿a quién se le transmite esos riesgos, esas responsabilidades y costos a asumir? Es al importador. Si ustedes ven desde el punto celeste hacia adelante, quien se hace cargo de todo, obviamente es el comprador. Se hace cargo, en este caso, del transporte local allá, por ejemplo, si queremos traer carga de China, de Ningbo, por ejemplo, quien se hace cargo de recoger la mercancía en términos export es usted importador. ¿Quién se hace cargo en este caso de la aduana que existe en China? Es usted importador. ¿Quién se hace cargo en este caso de almacenes, de los costos en almacenes para poder ingresar la carga? Es el importador. Lo mismo en este caso, a partir de almacenes en adelante, obviamente también es el importador que se hace cargo de todo ello. Básicamente, si se dan cuenta, de casi todo. Los riesgos y costos también tiene que asumir el importador. Entonces, podrá verse un poco atractivo en términos de precios, porque por lo general como el vendedor simplemente, o sea, el exportador vende en términos export es a precio fábrica, entre comillas. Lo que no sabe el importador es que va a tener que asumir toda la logística. Entonces, tal vez ahí hay que analizar la situación, ver, ¿no? Bueno, eso es cuanto a export. No es uno de mis favoritos, no lo recomiendo en caso que ustedes sean primeros importadores. Tal vez con la experiencia podrían trabajar con export, pero sugeriría otro término que vamos a ver ahorita adelante. De ahí viene lo que es el FOB. Siguiente PPT, por favor. El FOB es uno de mis favoritos. ¿Por qué? No porque me conviene a mí, sino porque les conviene a ustedes, importadores, sobre todo a los importadores. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando negocio con el chino? En este caso, siguiendo el ejemplo de que estoy por importar carga de China, ¿qué es lo que pasa? Es como que te conviene a ti
ser parte y ser responsable y asumir los costos desde, ven ese punto negro que está en pantalla, desde que está en tránsito en adelante, en términos de, en este caso, riesgo y costos que asumir, obviamente aquí te conviene. ¿Quién se hace cargo de todas las cosas en origen que mencioné hace un momento? Transporte local ahí en China, de la aduana y los almacenes. En este caso es el chino. El chino es quien se hace cargo de todos sus costos y se lo deja a usted listo en almacenes como para embarcar nada más la carga. Ya sea un contenedor, ya sea una carga consolidada, ¿no? Para embarcarlas. Lo que quiere decir FOB es free on board. Dejar la carga, teóricamente hablando, supuestamente es encima del buque, pero mentira. Lo dejan en almacenes y en almacenes en adelante lo mandamos a cargar o a activar al buque. Entonces, a partir del buque, de que la carga llegue a almacenes, obviamente ustedes son responsables de los costos, que es el transporte internacional, la aduana aquí en el Perú, almacenes aquí en Perú y el seguro, obviamente, ¿no? Pero básicamente, hablando en términos de riesgos y costos, es un buen término para poder negociar y concretar una compra internacional con cualquier persona en el mundo, ¿no? Ya sea en Europa, ya sea en Asia, en América Latina. Súper bueno, recomendado. Eh, Siguiente PPT, por favor. Luego vemos el FCA, que también es uno de mis favoritos, porque, bueno, ahí les explico el porqué. Una de las razones es porque los riesgos se van minimizando, al igual que el FOB, pero aquí a comparación del FCA, ustedes tienen que hacerse cargo, en este caso, de la aduana y de almacenes, ya no del transporte. Lo que hace el vendedor básicamente y hasta donde se está responsable es simplemente llevar con su transporte hasta mis almacenes, ya sea en China. Bueno, si vamos por ejemplo en China, dejarlo en China, perdón, dejarlo en mis almacenes. Lo deja en mis almacenes allá en China y a partir de allí en adelante usted importador se hace cargo de todo. ¿De qué se hace cargo? Se hace cargo de la aduana, se hace cargo de los almacenes y ya no del transporte local, se da cuenta. Entonces, de ahí que viene obviamente el transporte personal, la aduana aquí en Perú, almacenes aquí en Perú. También es bueno, o sea, te limitas a tener muchas responsabilidades en el envío, porque muchas cosas pueden pasar cuando uno manda a recoger la carga. Se puede caer, se puede dañar y quizás ser responsable básicamente es quien está dando ese servicio, ¿no? O haciendo esa tarea. En este caso no quisiera, ese cargo es bueno, finalmente tenemos el CIF, que es el siguiente término que vamos a ver a continuación. El CIF, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad, para las personas que ya tienen experiencia en el rubro, se habrán percatado de que así sin tanto análisis, podría decirse que cuando un chino viene y me da un servicio, me da un contrato o una proforma, o una factura, o una negociación en sí, se ve atractivo. ¿Por qué? Porque supuestamente me da un buen flete, pero yo soy un buen flete muchas veces. Supuestamente me lo dejan listo en el Callao. La gente se emociona cuando dicen, es en sí y lo va a dejar listo en el Callao. La verdad es que no se lo dejan listo en el Callao. Lo que no sabe es que todos esos costos que justo mencionaba y responsabilidades que hay de por medio dentro de la cadena logística, quien los asume finalmente es usted el importador. Entonces, acá lo triste es que el importador no sabe nada de lo que va a asumir hasta que llegue al Callao la carga. Le toque la puerta, le manden un correo y le digan, señor, tiene un aviso de llegada por $1,000 y su carga solamente pesaba 300 kilos y tenía 1 metro cúbico. Así de caro es, sí, cuando se trabaja en sí. Es como que trabajar a ciegas. Simplemente lo envío, pero no sé más. Entonces, no es convenible, la verdad. Si podemos ver en pantalla, son menos responsabilidades. Es como si se lo dejaran en Callao, como le digo, es como si el proveedor, en este caso el vendedor, tiene la obligación de darle el transporte allá al local, tiene la responsabilidad de darle la aduana allá en China, el almacén allá en China, darle el transporte y dejarlo supuestamente listo en el Callao. Pero obviamente hay operativa de por medio y quien va a asumir todo eso es el cliente. Y pues al no tener negociado una proforma desde origen, desde destino, en este caso, donde se va a recibir la carga, es contraproducente porque en términos de costos es demasiado alto. Y nada, siguiente PPT. Sin antes de irme, quería recalcarles los servicios que nosotros brindamos como Corporación Logística y Transporte. En este caso nosotros brindamos no solamente servicio, obviamente, de transporte internacional,
paquetería, agenciamiento de aduanas. No que brindamos también, aparte de ello, brindamos una asesoría personalizada que te va a ayudar en este caso a que puedas realizar tu primera importación o exportación de manera exitosa. Y bueno, antes de irme también quería mencionarles que si por ahí hay alguien escuchándonos que está muy interesado en realizar su primera importación o exportación, que se comunique conmigo. Mi nombre es Genia Cisneros, soy ejecutiva comercial y también pricing. Y pues si están interesados y hasta el día de hoy me puedan hablar, pueda dejar un buen precio, en este caso cualquier cara que quiera mover de importación. ¿Sí? Y nada, culmino con esto, espero volver a verlos pronto. Nada, gracias también por el espacio del día de hoy. Yania, antes que te retires, dos consultas puntuales nada más. En el tema de, para que le puedas dar una idea al público, ¿no? En las tres modalidades de traer carga del extranjero, tanto aérea, marítima o terrestre, solamente puntualmente, ¿qué aconsejarías tú que puedan utilizar? En qué medios pueden utilizar? Depende de la carga que puedan traer. De repente, como tú decías, perecibles, obligadamente tiene que ser aéreo, pero también todo va a depender de que cuánto puedan ganar en cuanto a ganancias se refiere, valga la redundancia, ¿no? Porque si no es rentable, tampoco sirve, ¿no? Exacto. Como le digo, para la elección del medio de transporte siempre va a haber diferentes factores que tomar en cuenta. El primero, obviamente, es la naturaleza del producto. Si va a ser un producto perecedero, por ejemplo, si hablamos de arándanos para la exportación, y también depende del destino, obviamente. Si lo voy a mandar acá a Chile nada más, obviamente lo puedo enviar en un transporte terrestre refrigerado. Son aproximadamente unos 5 días de tránsito, no es mucho. Entonces, a llevarlo por ejemplo, a mandarlo por vía marítima, obviamente que ha sido un poquito más costoso. Obviamente es una semana de tránsito. No hay mucha diferencia, pero en términos de costos, si yo veo el presupuesto y mi margen de ganancia, como dicen, me preocupa si es que encarece mi producto, obviamente voy a elegir un transporte, obviamente en términos costosos, el transporte terrestre. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuando si quiero mandarlo, por ejemplo, a Estambul, voy a tener que enviarlo vía marítima. Un medio de transporte terrestre no va a llegar, el ferroviario tampoco. Ahora, si también los tiempos son importantes, obviamente tal vez no es una opción mandarlo vía marítima a los arándanos a Estambul, sino vía aérea. Entonces, va a depender de qué es lo que requiere en sí el importador o exportador, tu cliente como tal. Son tiempos, son costos, el producto también, el destino. Entonces, esos son los factores que juegan dentro de la decisión para saber con qué medio voy a transportar mercancía. Respondiendo a su pregunta. Dentro de la asesoría que ustedes brindan, también ingresa esto, digamos, para un poco orientar a la persona qué es lo que tendría que utilizar, por quiénes confiar, a qué empresas llamar para poder traer las cosas del extranjero. Sí, también. Más que todo utilizamos en este caso un portal para poder identificar como que el ID, o así como nosotros tenemos aquí en el Perú nuestro RU que nos identifica en este caso las actividades que nosotros realizamos. También internacionalmente también hay una codificación que ayuda a poder identificar si la empresa obviamente cuenta con años de operación, qué actividades realiza, si realiza con actividades físicas o no. Entonces, de esa manera también ayudamos a validar, obviamente. Sí, claro que sí. Perfecto, Yana. Entonces quedó clara la explicación. Nos encontramos como siempre para más información el próximo fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.